unas 24 horas desde el inicio, pues, de que ocurra la aspiración del cuerpo extraño. Y aquí el niño va a presentar una tos espontánea, puede presentar salivación, cambio en el tono de voz, dificultad o incapacidad para hablar. Y este va a ser, digamos, el momento en el que más frecuentemente vamos a encontrar a los niños en urgencias. Los papás, puede ser un accidente pues presenciado o no presenciado, y los papás van a ver que el niño pues está como raro, le pasa algo, pueden haber visto que efectivamente eh, tuvo como un atoramiento con algo, y pues van a llevarlos a urgencias al hospital. La segunda fase es una fase asintomática. Esta fase, pues obviamente en esta los niños generalmente no se van a presentar. Puede ser que haya sido un episodio pues de aspiración no presenciado, y el niño va a estar completamente normal, por lo que pues no se va a consultar en esta fase generalmente. Y por último está la tercera fase, que ya es la fase como tal de las complicaciones. Esto puede ocurrir incluso meses o años después, y entonces vamos a encontrar niños que tienen síntomas asmáticos, tipo asmáticos persistentes, recurrentes, que no mejoran, pueden tener neumonías a repetición, pueden crear abscesos pulmonares, pueden crear también neumotórax, y es como en general lo que se puede encontrar. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico principalmente se basa como en tres cosas principales. La más importante siempre es como de que tenga una historia clínica positiva, pues de que haya ocurrido este evento. Es muy importante siempre sospecharlo en niños pequeños, sobre todo que hayan iniciado con una tos espontánea, que nadie sepa pues, por qué de un momento a otro empezó con tos y no para. Seguido pues también puede tener sibilancias, y es como este va a ser como el predictor más sensible. Lo segundo va a ser los hallazgos al examen físico, que como ya expliqué, pues muchas veces en muchos casos pueden no estar presentes. Y tercero, pues como los hallazgos en la radiografía de tórax, que ya voy a hablar un poco más de qué se puede encontrar ahí. Entonces, pues en cuanto a los hallazgos radiológicos, podemos encontrar los cuerpos extraños radiopacos, como los objetos metálicos, como chinchetas, como clips, como algunos huesos de animales. También podemos encontrar vidrio, cristales, tierra, arena, algunos medicamentos. Estos van a ser, digamos, como los más fáciles de ver, y el hecho pues de que ya los encontremos en la radiografía, pues obviamente nos hace el diagnóstico, y por consiguiente el niño debería ser llevado pues a la extracción del cuerpo extraño. Pero pues digamos que el problema inicia cuando tenemos los cuerpos extraños radiolúcidos. Eh, ¿Esto por qué? Porque en muchas ocasiones podemos tener una radiografía normal y el cuerpo extraño puede, digamos que no ser visible en la radiografía. Aquí, ¿qué tipo de objetos podemos encontrar? Podemos encontrar globos, todas las fichitas plásticas o jueguitos pues, que tengan los niños, tapas de lapiceros, también nueces, manzanas, zanahorias, todo ese tipo como de vegetales. Y pues digamos que estos tipos de cuerpos extraños pues, van a ser también los más frecuentes que los niños van a aspirar pues por error, por equivocación, y son los que pues menos frecuentemente podemos ver en la radiografía. Pero entonces, pues en el caso de que no sea visible, también pues tenemos unos hallazgos indirectos que nos podrían orientar y guiar. Eh, el más importante es la hiperinsuflación unilateral. Entonces lo que va a pasar es que el cuerpo extraño va a ser como un mecanismo de válvula, y lo que va a hacer es que permite pues el paso del aire en la inspiración, pero en la inspiración pues no va a permitir que este salga. Entonces se recomienda hacer una radiografía tanto en inspiración como en expiración para evaluar, digamos que esta hiperinsuflación unilateral. Entonces aquí tenemos una imagen de referencia. En la A lo que podemos ver es que es una radiografía en inspiración, y en la B lo que podemos presenciar es que en el hemitórax izquierdo el diafragma está más descendido. Tenemos también el mediastino desviado hacia la derecha, y vemos que se puede ver la hiperinsuflación de este lado.
Otras cosas que podríamos encontrar son oligodemia refleja en el pulmón afectado, atelectasias o consolidaciones en el caso pues que los cuerpos extraños hayan estado por algún tiempo y generen complicaciones como neumonías, otro tipo de cosas. Entonces, bueno, este fue un estudio que se hizo en el Hospital Militar Central, el Departamento de Cirugía Pediátrica, con los casos de cuerpos extraños en vía aérea que se presentaron entre el 2016 y el 2018. Y lo que quería mostrar con esto es que, bueno, fueron en total 5 casos, no fueron muchos, pero lo que quería que vieran es que hay una variedad como muy grande en cuanto tanto a los días en los que se presentaron los niños, hubo niños que llegaron 2 horas después del evento, niños que llegaron hasta 10 días después del evento, con diferentes síntomas y diferentes hallazgos, tanto en la radiografía y diferentes tipos de cuerpos extraños. Entonces, tenemos niños que llegaban de hasta 2 horas con presencia de sibilancia, sueñofagia, dificultad respiratoria y como que estas cosas que ya había explicado, hasta niños que llegaron días como con días posteriores al evento y ya vamos a encontrar niños que van a presentar fiebre, dolor pleurítico, dolor en el hipocondrio derecho, hipoxemia, dificultad respiratoria, que ya iniciaban a crear pues un proceso como tal de neumonía. Eh, También pues el sitio más frecuente en el que se localizó el cuerpo extraño fue en el parénquima o en el bronquio pues derecho. Y en cuanto a la radiografía que se realizó, pues encontraron diferentes objetos, tanto no alimentarios como alimentarios. Y por último, pues en total 4 de estos 5 casos pues se pudieron resolver como de manera satisfactoria mediante una broncoscopia. Sin embargo, uno de ellos que tuvo la presencia de una aguja que ya estaba en la base del parénquima pulmonar derecho, tuvo que ser extraída mediante una toracoscopia. Bueno, estas son las imágenes que nos mostraba el artículo. Entonces aquí en la parte superior izquierda podemos ver la aguja en el parénquima pulmonar y aquí podemos ver la presencia de cuerpo extraño, que era una pieza pues del Lego que se encontraba en el bronquio derecho. Y aquí podemos ver cuando se extrajo mediante la broncoscopia. También tenemos presente, podríamos usar la tomografía computarizada. Digamos que esto cada vez se ha venido usando más, sobre todo porque la radiografía, como ya expliqué muchas veces, pues no es muy concluyente y puede ser normal y ante la alta sospecha, pues que tengamos de que sí, efectivamente el paciente pueda tener un cuerpo extraño en la vía aérea, se podría realizar. Entonces, ella va a ser bastante sensible y específica, nos puede mostrar y detectar los cuerpos extraños raros que mediante la radiografía convencional, pues no van a ser visibles y pues digamos que van a tener mayor cobertura anatómica y también se podría generar imágenes 3D para realizar una broncoscopia virtual. ¿Qué desventajas podría tener? Que tiene una mayor exposición a radiación y con implicaciones que podrían verse a largo plazo, pero pues sin embargo hay que sopesar como el riesgo-beneficio que pueden tener los pacientes para realizar esta tomografía computarizada, ya que digamos que la otra opción diagnóstica sería realizar una broncoscopia diagnóstica que implica, digamos, más riesgos como tal para el paciente, es un procedimiento invasivo eh, que, pues digamos que mediante el uso de la tomografía se podría evitar. En cuanto, pues, si hay escalas pediátricas predictoras del cuerpo extraño, está este artículo que lo que hizo fue validar la escala FOAS, que fue un estudio, pues, prospectivo y lo que buscó fue principalmente 2 cosas. Validación de la escala como predictor de cuerpo extraño en vía aérea y adicionalmente comparar, pues, el número de broncoscopias positivas posterior al uso de la escala. Este estudio se realizó entre octubre del 2019 y mayo del 2021.
Entonces, básicamente lo que ellos hicieron fue una escala que lo que revisaba era como las tres cosas que yo les había dicho inicialmente: la historia, el examen físico y la radiografía. Entonces, en el caso de que la radiografía tuviera la presencia del cuerpo extraño radiopaco, y directamente se clasificaba al paciente como de alto riesgo. Eh, las escalas fueron de bajo riesgo cuando era de 1 a 3 puntos, riesgo moderado de 4 a 6 y alto riesgo de 7 a 10. Entonces, cuando el paciente se consideraba como de riesgo bajo, lo que se hacía simplemente era como un seguimiento 96 horas después y un mes después de la presencia pues, de los síntomas. Sí, en caso de que el paciente continuara con síntomas, lo que se consideraba pues era, digamos, que realizar como exámenes de extensión. Y cuando el paciente estaba catalogado pues como en riesgo moderado, eh, también se realizaba como seguimiento y estaba la opción de realizar una broncoscopia flexible pues para como diagnóstico. Y cuando el paciente ya tenía entre 7 a 10 puntos, era catalogado de alto riesgo y había que llevarlo pues inmediatamente a la remoción del cuerpo extraño mediante la broncoscopia. Esto fue como lo primero que ellos hablaron y bueno, en total tuvieron 100 casos, de los cuales 49 fueron de bajo riesgo. De esos 49, 35, o sea, simplemente se les hizo seguimiento. A 14 se les terminó haciendo broncoscopia por la persistencia de síntomas, y de esos 14 solamente uno fue positivo para la presencia pues, de un cuerpo extraño. En cuanto a los pacientes con riesgo moderado, se le hizo seguimiento a 11, broncoscopia a 30, de los cuales pues 14 fueron positivos. En cuanto a los pacientes de alto riesgo, todos fueron llevados directamente a broncoscopia, solamente obteniendo pues, eran 10 pacientes, solamente obteniendo un resultado negativo. Entonces, pues a la conclusión en la que ellos llegaron es que sí, efectivamente, era una escala que se podía usar como predictor, y que efectivamente posterior a el uso del implemento pues de estas se disminuyeron el uso de las broncoscopias pues en pacientes que tuvieran tanto baja como moderada sospecha. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer en un primer momento? Entonces, si el paciente, evaluar si tiene tos, si esta tos pues es eficaz, lo que vamos a hacer va a ser fomentar al paciente pues el estímulo y observar pues hasta que pueda expulsar el cuerpo extraño, o observar también si tiene síntomas de mejoría o síntomas de deterioro. Eh, ¿Qué pasa si la tos entonces es ineficaz? Aquí vamos a encontrar pues unas maniobras específicas que se pueden realizar en este momento, como pues aquí están los ejemplos en pacientes pues menores de 1 año. Lo que vamos a hacer es como girar al paciente, ponerle encima de nuestro brazo y con la palma de nuestra mano dar 5 golpes fuertes entre las escápulas. Posteriormente se gira el paciente y se le dan también 5 compresiones en el pecho, y se debe revisar la cavidad oral para ver si el cuerpo extraño ya se encuentra presente, y retirarlo con mucho cuidado sin empujarlo pues como otra vez hacia la vía aérea. Esto es en el caso de pacientes que sean menores de 1 año. Cuando tenemos pacientes mayores de 1 año, lo que vamos a hacer también va a ser eh, como inclinarlo, darle igualmente 5 golpes en la espalda, entre las escápulas, y posteriormente también se puede hacer la maniobra de Heimlich, que entonces lo que vamos a hacer es con nuestra mano dominante, eh, formamos un puño, lo ponemos entre la apófisis difoides y el ombligo, y con la otra mano vamos a empujar hacia arriba hasta que el paciente también logre pues expulsar el cuerpo extraño. Entonces, bueno, en cuanto a la broncoscopia, esta va a ser una prueba diagnóstica que permite visualizar la vía respiratoria mediante el uso de un broncoscopio, y es considerado como el gold estándar en el diagnóstico y tratamiento de los cuerpos extraños en la vía aérea. Este pues va a consistir en un tubo básicamente metálico con una punta roma,
y con varios orificios. Eh, Aquí se ve, esta es la parte como proximal, por donde se pueden conectar eh, como los lentes y este tipo de cosas. Y lo que nos va a hacer es que va a permitir que ingresen, podemos usar como diferentes pinzas o elementos para la extracción del cuerpo extraño. Tenemos un mejor control, pues tiene un mayor diámetro que, por ejemplo, el broncoscopio flexible, que nos va a permitir un mejor control como tal de la vía aérea, con mejor control de sangrado, de la ventilación del paciente. Por eso pues se considera, digamos que como el principal. Entonces, en cuanto a los tamaños que tenemos y que debemos usar pues según la edad del paciente, tenemos el tamaño desde 2.5 milímetros hasta 6. De 2.5 vamos a usarlo en pacientes menores de un mes y hasta el tamaño 6, que es pacientes ya más grandes de 9 a 14 años. Aquí están pues como las características de cada uno, según su diámetro, la longitud, los milímetros. Y digamos que, ay, perdón, eh, debido pues como a aquí en su naturaleza pues de la forma como tal de este broncoscopio, el abordaje siempre debe ser de forma oral, el paciente debe estar bajo anestesia y tenemos dos formas como de introducirlo. La primera es mediante la visualización directa de la laringe, por ejemplo usando un laringoscopio, o mediante la visualización endoscópica cuando usamos un lente de Hopkins. Entonces tenemos diferentes pinzas, esto es como una bondad que nos da el broncoscopio rígido, y es que tenemos muchas pinzas y muchos elementos que podemos usar eh, para extracción del cuerpo extraño. Y según el tipo de cuerpo extraño que tengamos, pues también es el tipo de pinza que vamos a usar. Entonces tenemos las pinzas con dientes, que son básicamente para la extracción de cuerpos extraños planos como las monedas, las pinzas con mandíbula tipo cocodrilo para cuerpos extraños duros, las pinzas mandíbulas judías o tipo Killian, que van a ser para cacahuates, cuerpos extraños blandos, pinzas modelo Vancouver para fragmentos de cacahuate y cuerpos extraños blandos, y pinzas con mandíbulas universales para la extracción de básicamente la mayoría como de los objetos que podamos encontrar. Entonces aquí tenemos también el broncoscopio flexible. Este va a ser pues un instrumento fabricado con asas de fibra óptica y cubierto por un exterior de vinilo. Entonces, como lo vemos aquí al lado, tenemos este es el extremo proximal, que está marcado por el número 1. Luego tenemos la válvula de aspiración, que es esta de acá. El conector para aspiración, que es este que está marcado con el número 3. El conector para la fuente de luz. Y también tenemos aquí el quinto, que es pues la entrada del canal de trabajo. Y este que ya es el extremo distal. Como podemos ver, pues el diámetro es mucho menor. Con este sí se puede hacer un abordaje tanto por vía oral como por vía nasal. Y qué desventaja tiene es que no, no tenemos tantos elementos que podamos usar eh, con este debido a que el diámetro pues es menor. También dependiendo de la edad del paciente tenemos diferentes tamaños y entonces tenemos desde 2.2 milímetros, que es el diámetro externo, que va para pacientes muy pequeños pretérmino, hasta 4.8 a 4.9 milímetros para pacientes mayores de 4 años, mayores a 20-25 kilogramos. En general, las pinzas o instrumentos que podemos usar con este broncoscopio va a ser el uso de las cestas o el uso también de los forceps. Entonces, pues digamos que acá tenemos, digamos que pensar que entonces cuál podríamos usar y cuál podría ser mejor, el broncoscopio rígido o el broncoscopio flexible. Entonces encontré este estudio que lo que hizo fue comparar a dos grupos, un grupo de neumología y un grupo de otorrinolaringología, mediante pues
cada uno usó como una técnica diferente y evaluar pues como los resultados finales. Entonces hablaron primero del grupo de otorrinolaringología, que ellos tuvieron aproximadamente 81 pacientes, con los cuales se utilizó un broncoscopio rígido para la extracción de cuerpo extraño, y solamente en 5 casos no fue exitoso la extracción del cuerpo extraño con el bronquioscopio rígido. Entonces, lo que se hizo en este momento, en el mismo momento pues, de la extracción del cuerpo extraño con el bronquioscopio rígido, fue usar un bronquioscopio flexible, mediante el cual se pudieron extraer exitosamente los 5 cuerpos extraños de estos pacientes. Por otro lado, estuvo el grupo de neumología. Lo que ellos hicieron fue usar el bronquioscopio flexible con 91 pacientes, tuvieron éxito, y solamente en uno de los casos no se pudo extraer el cuerpo extraño mediante el uso de este broncoscopio, y en el mismo momento también, mediante el uso de la broncoscopia rígida, lograron extraer el cuerpo extraño, ya debido a que tenía un tamaño como mayor. Entonces, la conclusión a la que se llegó fue que el bronquioscopio rígido va a ser la elección para cuerpos extraños tanto en la tráquea como en bronquios fuente, y los cuerpos extraños localizados en vía aérea distal, pues en estos casos se puede considerar el bronquioscopio flexible como primera opción. En general, en este artículo y en la bibliografía que revisé, es que no, si bien digamos que el estándar de oro o el gold estándar va a ser el broncoscopio rígido, siempre se debe tener como disponibilidad de ambos y tener un equipo que esté entrenado en el manejo de los dos, pues como ya vimos en el estudio, se puede llegar a requerir ambos en un mismo procedimiento. Bueno, este entonces es como un algoritmo general de del tema. Entonces, en el caso de que tengamos una sospecha de cuerpo extraño en vía aérea basada en la historia clínica, podemos tener entonces dos casos, dos consideraciones: que el paciente sea asintomático o que sea asintomático. En el caso de que tengamos un paciente asintomático, lo que vamos a ver, pues obviamente va a ser el examen físico, e iniciar pues con la radiografía tanto de tórax como de cuello, radiografía de tórax en inspiración y expiración. Si vemos que la radiografía es normal y tenemos una baja sospecha clínica, lo que vamos a hacer es tratar la afectación sospechada en el caso de que sea otra, y realizar seguimiento. En el caso de que el paciente persista con síntomas, pues vamos a hacer imágenes de control posteriores. A ver, puede ser que haya habido algún cambio. Eh, en caso entonces de que la radiografía sea normal, pero tengamos una alta sospecha clínica, tenemos dos opciones. La primera va a ser estudios radiológicos adicionales. En este sería el caso en el que podríamos considerar realizar una tomografía, y pues en el caso de que sea normal sería el mismo manejo de seguimiento y vigilancia. Y en el caso de que los estudios adicionales sean pues sugestivos o tengamos una alta sospecha clínica, podemos realizar directamente una broncoscopia que sea diagnóstica y pues terapéutica al mismo tiempo. Por otro lado, si tenemos pacientes sintomáticos, entonces puede ser que el paciente esté estable. En este caso vamos a seguir como el mismo esquema del paciente asintomático, y en el caso de que el paciente sea sintomático y tengamos signos de obstrucción de vía aérea superior, aquí tenemos las dos opciones de que tengamos una obstrucción parcial o una obstrucción completa. En el caso de que tengamos una obstrucción parcial, vamos a hacer radiografía de tórax, cuello y vigilancia, y vamos a realizar la broncoscopia. En casos más complejos, donde tengamos una obstrucción completa, obviamente que pues la vida del paciente pues, esté en peligro, vamos a iniciar el protocolo pues del PAS, a realizar las maniobras para la extracción del cuerpo extraño, y pues hay que movilizar un equipo rápidamente para realizar una broncoscopia urgente. En el caso de que sea exitoso y pues logremos extraer el cuerpo extraño de esta forma, simplemente se va a quedar el paciente pues como en monitorización,
Y en el caso de que esto no sea exitoso, podemos realizar una laringoscopia directa, si podemos visualizar el cuerpo extraño y podemos extraerlo de forma segura con pinzas, se puede intentar. Y en el caso de que no sea exitoso, incluso podríamos llegar a pensar en realizar una cricotiroidotomía. Por otro lado, si no podemos visualizar el cuerpo extraño y no podemos extraerlo, no podemos ventilar al paciente, lo que se recomienda va a ser insertar pues un tubo endotraqueal. La idea con esto va a ser que el cuerpo extraño avance en la vía aérea hasta que se inserte en alguno de los bronquios, eh, y para que pues, de esta forma el paciente se logre ventilar. Y esto digamos que ya nos da un margen de tiempo hasta que se pueda realizar la broncoscopia para la extracción del cuerpo extraño. Y pues esto era básicamente lo que tenía para presentarles el día de hoy. Quedo atenta a las preguntas. Hola, doctora María Fernanda, buenos días. Hola, doctor, buenos días. Bueno, muy interesante este tema. Yo pienso que es de los momentos emergentes que uno tiene en la vida como médico. Me parece muy importante lo que repasaste del manejo hiperagudo del cuerpo extraño, cuando el niño está atarantado, ¿verdad? Las maniobras para poderlo extraer de la cavidad oral o para ayudar a expulsarlo, porque eso es lo que al final va a permitir pues hacer la resolución inmediata. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ya hay atención prehospitalaria u hospitalaria, el escenario cambia, ¿cierto? Porque es un niño que llega intubado o que llega con dificultad respiratoria, con estridor, como tú lo mencionabas. Te quería hacer una primera pregunta. Quedó muy claro que el gol estándar diagnóstico y terapéutico es la broncoscopia. ¿En qué casos, después de la revisión que hiciste, tú diferirías el manejo broncoscópico y solicitarías primero una tomografía con reconstrucción de la vía aérea? En los casos en los que, pues digamos que no, en la radiografía no se visualice eh, bien el cuerpo extraño, como en el caso de que tengamos un cuerpo extraño radiolúcido, en estos casos se pediría una tomografía para la visualización, pues digamos, más directa. Ok, perfecto. Cuando digamos que la clínica es muy sugestiva de un episodio súbito y tenemos cuerpos radiolúcidos. La, Sí, la segunda pregunta, en caso, por ejemplo, de cuerpos extraños orgánicos que ya llevan varios días en la vía aérea, muchas veces esos cuerpos extraños orgánicos se maceran, se vuelven como un puré y uno por más que intente con una pinza o con una canastilla de extraerlo completamente, a veces no es posible y a veces hay que recurrir es como a lavados bronquialveolares, aspirados, lavados y, y, y obviamente es de mucha paciencia porque siempre quedan como fragmentos orgánicos. De hecho, pueden incluso hasta algunos frijoles germinar incluso en la vía aérea, que eso se ha documentado. Y te quería hacer una última pregunta. ¿Y cuándo manejo quirúrgico? O sea, ¿cuándo definitivamente uno dice no broncoscopia, ni rígida, ni flexible, sino pensar en hacer una extracción quirúrgica del cuerpo extraño en la vía aérea? pues el manejo quirúrgico sería en caso de que por la localización del cuerpo extraño que esté, por ejemplo, dentro del parénquima pulmonar, pues no sea posible la extracción mediante la broncoscopia ni flexible ni rígida. Sí, en términos generales, a veces tenemos el tema de los cuerpos extraños que tienen diversas formas. Algunos, como tú contabas, tienen un borde filoso que se puede incluso incrustar
dentro de un bronquio, o a veces son muy delgaditos en la parte proximal cuando entran, pero cuando van a salir queda trancado en la parte distal que es más ancho, o a veces objetos esféricos que no se dejan agarrar fácilmente. Yo creo que lo último sería la opción quirúrgica, pero obviamente a veces podemos tener incluso materiales corrosivos en donde la extracción es difícil. No es la primera opción, ¿verdad? Pero también dentro de ese armamental que tú mencionabas de todos los tipos de broncoscopio, importante. Yo creo que hace muchos días no hacemos una toracotomía por un cuerpo extraño, pero puede suceder y puede ser necesaria la extracción, tapas de lapiceros que se incrustan. A veces hay incluso materiales que se hidratan y crecen y ya sacarlos es muy difícil. Entonces hay que estar como preparado para eso. María Fernanda, muchas gracias. Gracias, doctor. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Bueno, también muchísimas gracias por su seminario. Fue muy ilustrativo. Solo quería sugerirle en algunas diapositivas, pues tener la precaución con la ortografía, con las tildes, signos de puntuación, para que no se te olviden en próximas presentaciones. Mi pregunta tiene que ver con algo muy similar a lo que pregunta el doctor Chams, y es el paciente en el que falla un intento. ¿Qué encontraste de pronto del inicio de esteroides y antiinflamatorios e intentar un nuevo intento de forma endoscópica? Bueno, pues al respecto, sí se han descrito para realizar nuevas revisiones después de 72 horas de inicio de manejo con el esteroide. Listo. ¿Y de pronto alguna característica en especial? No, realmente no, doctora. Mm, pues, no. Ah, listo, está muy bien, sí, porque de pronto pensaría uno que si hay algún paciente con, pues, como con una característica del objeto o de la evaluación en la primera endoscopia, pues podría pensar uno que podría ser susceptible de una segunda. Como decía el doctor, las características del objeto, las características de la vía aérea, qué tan inflamado esté, pero está muy bien todo, muchas gracias. Gracias, doctora. Hola María, hola buenos días a todos. Bueno María, nosotros revisamos este tema, creo que cumpliste pues los objetivos que estábamos buscando, respondiste pues algunas de las preguntas que teníamos. Yo solamente tengo pues un comentario porque todas las preguntas ya te las había hecho y las resolviste en la charla. Cada vez, digamos, como dentro de las estrategias para el uso de la evaluación pues, de la vía aérea, ya sea pues con un fibro o con un broncoscopio, cada vez le da a uno la impresión que en la literatura se habla mucho de fibrobroncoscopia flexible, pero uno en realidad cuando va a sacar un cuerpo extraño nunca es un cuerpo extraño pequeño, nunca es un cuerpo extraño como fácil, siempre es un clavo, siempre es un clip, son cosas como grandes que esa es yo diría que es la principal ventaja por el armamentario que tenemos de tipos de pinzas, de cocodrilo, dientes de rata, la que tiene tres bracitos, que acá no lo tenemos, pero que permiten, yo creo que para mí, un mejor agarre. En la experiencia personal, hace unos meses tuvimos un paciente un paciente que tuvo una pérdida súbita de conciencia, convulsión, no se sabía bien si tenía un cuerpo extraño en vía aérea. Entonces utilizamos el fibrobroncoscopio como un método diagnóstico y teniéndolo ahí dijimos, bueno, pues usemos algo que pueda entrar por el canal de trabajo de un fibrobroncoscopio
y teníamos, por ejemplo, cánulas, canastillas de nitinol de 1.3 French que caen por el canal de trabajo de esos pequeños fibrobroncoscopios, que son fibrobroncoscopios que entran hasta en tubos de 3,5, o sea, en niños muy pequeños. Y pudimos identificar el cuerpo extraño, estaba en el bronquio derecho, como en casi la gran mayoría, era como una estrellita de plástico, de esas que se usan en el pelo los niños, las niñas, y le metimos la canastilla y lo capturamos y lo fuimos arrastrando, pero esas mismas canastillas no son tan fuertes y el cuerpo extraño volvió y se quedó, o sea, lo alcanzamos a arrastrar, se rompió la canastilla, volvimos a usar otra canastilla y se volvió a romper la canastilla. Eh, yo sigo pensando que el gol estándar y sigo pensando, terminé sacándolo con el broncoscopio rígido tradicional y mientras no se inventen algo más fuerte, como una canastilla un poco más grande o un elemento que sea un poco más resistente, yo creo que por eso seguirá siendo el gol estándar la broncoscopia rígida. Felicitaciones, María. Gracias, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, si quieren, terminamos acá. Muchas gracias a todos y por sus comentarios. Listo, Mafe, muchísimas gracias.